Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva presentación de los encuentros interdisciplinarios de memoria y discurso. Bienvenido el profesor doctor Raúl Urbina Fonturbel, quien es profesor sigue entrando gente, es profesor de lengua española en la Universidad de Burgos y ha sido director del Centro Internacional del Español de dicha universidad. Su labor docente y de formación de profesorado se centra en la enseñanza del español como lengua extranjera, la pragmática, la retórica y la argumentación, con especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y de la comprensión lectora en contextos académicos y profesionales. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de Oxford. Es coordinador del grupo de investigación y formación en español como lengua extranjera y miembro de diversos proyectos nacionales e internacionales. Sus publicaciones abordan la persuasión, el humor y las emociones en el discurso publicitario, la multimodalidad y los textos publicitarios en L, así como la literacidad crítica y los aspectos socioculturales en la enseñanza del español. Bienvenido, es un honor tenerte con nosotros. Te paso la palabra para que comiences. Pues muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer infinitamente a la profesora Vitale esta invitación, porque para mí es muy especial. Bueno, ante todo, es una lástima que las circunstancias hayan hecho que justo esté en Buenos Aires y que sea online, pero para mí, y la profesora Vitale lo sabe bien, Argentina y Buenos Aires no solamente me ha aportado muchas cosas desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista profesional. Cuando pensaba en la temática para abordar esta conferencia, pensaba que no hubiese podido impartirla si no hubiese sido gracias a esos conocimientos que ya inicié en un congreso de retórica de la Asociación Argentina de Retórica en Rosario, que fue la primera vez que vine acá. Y la verdad, sin los conocimientos y ese conocimiento enciclopédico de la profesora Vitale sobre comunidad discursiva y memoria discursiva. Al principio, y voy encaminándome hacia el tema de la conferencia de hoy, ella aplicaba todas estas cosas, como bien saben ustedes, al discurso político e inicialmente parecía como que las personas que nos dedicamos a la publicidad, pues de alguna manera podíamos parecernos un poco intrusos o parecía que el ámbito de la comunicación no cabía tanto en este tipo de aspectos, pero van a comprobar ustedes cómo esto es así. Así que además, lo que sí que es un auténtico beneficio para ustedes es que voy a compartir pantalla y por lo tanto me van a ver menos a mí y van a ver más el contenido de la pantalla porque, bueno, yo además en vivo pierdo mucho, tengo que decirlo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, ya estamos en ello. Entonces, bueno, pues como vamos a ver, seguir compartiendo. De lo que les voy a hablar es de la memoria discursiva y la argumentación multimodal en el discurso publicitario. Esto es parte de una investigación dentro del proyecto de prácticas argumentativas y pragmática de las razones que ya lleva unos años. De hecho, este es el segundo proyecto de carácter nacional en el que vamos trabajando sobre estas cosas. Y si les parece, pues vamos a empezar. Bueno, no voy a desarrollar mucho la parte teórica porque quiero sobre todo ver cómo funcionan todos estos aspectos en el ámbito, sobre todo de la práctica, pero bueno, de alguna manera tenemos que saber qué es la memoria interdiscursiva y sobre todo qué papel tiene en el discurso publicitario. Bueno, dentro de todas las cosas que aparecen aquí, pues nos vamos a centrar solamente en unas poquitas, pero bueno.
las palabras viajan entre comunidades discursivas, como decía Sophie Moirán, y además no solamente tenemos memoria de las cosas, sino también tenemos memoria de las palabras y de los discursos, y de alguna manera, y esto es un concepto que debo a Alejandra Vitale, tenemos la memoria desde un punto de vista retórico-argumental que sirve para muchos aspectos que tienen que ver con la adhesión retórica a los discursos. En el caso de la publicidad, yo propongo como definición operativa es que la memoria discursiva publicitaria sería el conjunto de eslóganes, de imágenes recurrentes, valores emocionales, tópicos, símbolos culturales que una marca o un sector han construido a lo largo del tiempo y que se reactivan, reelaboran o transforman en cada nueva pantalla. De alguna manera, bueno, tres operaciones, la verdad es que lo he resumido en dos. Hay un elemento de retorno, se repiten las fórmulas exitosas en publicidad y siempre se reformulan con nuevas estrategias adaptadas a nuevos contextos. En segundo lugar, por supuesto, para tener una memoria discursiva hay que pertenecer a una comunidad. Y en este caso, pues el concepto de comunidad discursiva aplicada a la publicidad la podríamos tener en cuenta en torno a estos parámetros. El que hay una meta compartida aplicada a la publicidad, la marca comparte con su target, con su público objetivo, un proyecto de identidad. Hay unos mecanismos de comunicación, difusión por medios tradicionales, redes sociales, etcétera, que Perdón, aunan. Raúl, perdón que Sí, te interrumpa. ¿Estás pasando los slides o las sí, filmines? Ah, sí, porque no sé, eso no se y- ve. y no lo veis. Entonces No, vamos a hacer ahora sí, ahora sí. ahora No, sí, pues entonces vamos a hacer una cosa. estamos en la eh, tesis, mi tesis. sí, entonces si os parece, en vez de ponerlo en formato como lo estáis viendo, ahora sí que lo veis pasar, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues Ahora entonces perfecto. lo voy a mantener Manténelo en este así. formato, si os Perfecto. parece, para que tengáis menos problema, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, entonces, como os decía, un segundito que voy a llevar esto para otro lado. Eh, Dentro de la aplicación a la publicidad de la comunidad discursiva, el consumidor, o sea, hay una participación informativa, el consumidor comenta, viraliza, crea contenido y siempre hay un léxico específico que comparte toda la comunidad. Un segundito, porque me cuesta verlo por aquí. Ahora. Vale. Bien. Entonces, la tesis que mantengo yo es que el target publicitario, y perdonen por emplear palabras, estos tecnicismos un poco feos en inglés, pero bueno, es terminología comunicativa habitual dentro del mundo de la publicidad, no es una audiencia pasiva que recibe mensajes, sino una comunidad discursiva que reconoce tópicos y estereotipos culturales activados, completa los sentimemas multimodales, viraliza, reformula, co-construye los significados. Y además, otro aspecto que no me va a dar tiempo a desarrollar, además de todo esto, se comparte el concepto de poliacroasis que se debe a Tomás Albaladejo, en el que la publicidad no se dirige a un receptor único, sino a múltiples recepciones simultáneas. Es decir, por ejemplo, por poner un caso muy concreto, un anuncio de perfume no se dirige solamente, un anuncio de perfume de mujer, por ejemplo, no solamente se dirige a una mujer, sino que se dirige a la mujer que va a usar el perfume, sino quizá a la mujer que lo regale, a otra mujer, a un hombre que lo regale también, etcétera. Entonces, ese mismo anuncio tiene que servir para diferentes receptores. Y por último, tenemos la comunidad discursiva como imagen de marca. La comunidad discursiva comprende y comparte la memoria interdiscursiva, no solamente de la marca, sino de todos los elementos de la publicidad. Y de alguna manera hace que se cree una imagen de marca determinada. Luego lo vamos a ver con ejemplos. Por lo tanto, la comunidad discursiva y la memoria discursiva son dos caras de la misma moneda. Esa comunidad activa la memoria y la memoria sostiene esa comunidad discursiva en el tiempo. Pero vamos a ver ahora un anuncio que quizá recuerden ustedes y que va a ser muy paradigmático para ver quién pertenece a una comunidad discursiva. Vamos con ello. En una época en donde parece que cada uno está por su lado, un estudio científico a nivel mundial demuestra que los argentinos somos los que a menos distancia aceptamos estar del otro.
Y aunque al mundo le parezca raro, incómodo o que invadimos el espacio personal, eso habla de cómo somos. Porque acá siempre hay lugar para uno más. Tratamos a los extraños como en otro país tratan a sus amigos. Somos toquetones, franeleros. Saludamos con besos, abrazos y rituales inexplicables. Acá se pierden las distancias entre padres e hijos, entre amigos, compañeros de trabajo o desconocidos. Mar del Plata, la actividad está en pleno auge. Y sí, hay veces que los argentinos invadimos el espacio personal del otro y nos acercamos tanto, tanto, que hasta parecemos uno. No perdamos la costumbre, porque aunque a veces nos olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. Bueno, yo creo que se habrán sentido ustedes. Por cierto, estoy dirigiéndome de usted, pero ya sabéis que los españoles en algunos casos vamos directamente al tuteo, ¿eh? O sea que algunas veces quizás se me escape más formularmente el usted y en otros casos iré al tú. Bueno, yo creo que lo que habrá pasado acá es que os habréis sentido identificados con este anuncio, os habéis sentido implicados, habéis pensado que esto pertenece a algo vuestro, porque pertenece a una comunidad discursiva determinada y tenéis memoria de una serie de cosas. Lo curioso del asunto es que os voy a poner otro spot publicitario que no os va a sonar tanto, pero os va a resultar, vais a ver cómo hay un elemento interdiscursivo importante. En estos tiempos en los que parece que cada uno va a lo suyo, un estudio reciente reveló que somos uno de los países donde mejor aceptamos la cercanía del otro. Y aunque al mundo le parezca raro o incómodo, eso habla de que aquí siempre hay espacio para uno más. Besamos como si no hubiera un mañana, hablamos con las manos, saludamos a los extraños como en otro país a los amigos, con rituales inexplicables. Somos tan de tocarnos, de acortar distancias que sí, a veces invadimos el espacio personal del otro, acercándonos tanto, tanto, que parecemos uno. Esta Navidad no perdamos la costumbre de juntarnos, de comer 16 donde iban a ser 10, porque, aunque a veces lo olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. Bueno, aquí ha ocurrido un poco de magia, ¿no? Que resulta que, por un lado, es obvio que vosotros os podéis sentir identificados, que pertenecéis a una memoria discursiva de un anuncio que va apelando al sentimiento de unión, como es el primer caso en Argentina, y de forma curiosa vemos cómo también ocurre esto con un anuncio, un spot que, como veis, bueno, he de decir que el original es argentino y luego voy a explicar un poco las circunstancias, pero este segundo spot es un spot español en el que, y si os habéis fijado, en algunos casos hasta aparecen los mismos fotogramas. Entonces, bueno, pues la comunidad argentina se siente muy implicada en torno a una serie de aspectos que además apelan a su memoria y de forma curiosa los españoles con un spot bastante similar nos encontramos con algo parecido. De ahí viene una cuestión que suelo comentar, que cuando yo pongo, y además de hecho después voy a poner anuncios españoles, suele ocurrir una cosa, y, y es que siempre vais a pensar, la publicidad argentina es mejor. Y, no, y probablemente la publicidad argentina puede ser mejor, aunque bueno, la verdad es que hay tres grandes países en el ámbito de la publicidad, que son Estados Unidos, por supuesto, Argentina y España, que suelen ser los países que más premios publicitarios internacionales ganan. Pero yo estoy totalmente convencido de que pensamos que la publicidad de nuestro país es mejor simplemente porque tenemos unos códigos, porque pertenecemos a esa comunidad discursiva, porque tenemos esa memoria discursiva y tenemos esos elementos que entrelazan el discurso de una manera más eficaz. No voy a poner este spot entero, pero para que veáis que no solamente sucede, este anuncio es posterior,
pero también tenemos esto. En tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca, un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos. Y por eso necesitamos muchas formas para decirlo, porque somos de invitar a toda la banda. Bueno, no lo voy a poner entero, pero como veis, pues surge más o menos de la misma cuestión. Lo curioso es que en el anuncio se hace mención a un estudio científico que es cierto, aparece y ahí está la referencia de este estudio internacional. Y entonces, pues bueno, acerca de la historia voy a ir muy rápidamente porque prefiero hacer otros contenidos, ¿no? Pero el anuncio, el comercial argentino se estrenó en octubre de 2017 y apela a la cercanía cultural en una idea de cerrar grietas. En España se promociona a partir de de la idea del comercial argentino para la Navidad, y lo que se apela es a esa unidad en esos momentos entrañables, y en México ya fue posterior 2 años después. Si hacemos un poquito una comparativa, el anuncio argentino va directamente al estudio científico, mientras que el de España no se difundieron en ese estudio científico cifras numéricas, se utilizó otro tipo de estudios, y en México ocurrió algo más o menos parecido. Pero bueno, en este caso, y no lo voy a desarrollar, porque además este asunto, en el caso de que queráis, además como va a quedar grabado, ya solamente podéis ver la pantalla con más detenimiento, y si alguien quiere, desde luego estaría muy gustoso de compartir esta presentación y de ir compartiendo ideas a través del correo electrónico. Pues vemos que dentro del comercial argentino hay una comunidad discursiva y tenemos muy claro quién habla, cómo y con qué repertorio, y hay unas cuestiones de memoria interdiscursiva referidas a la apelación a la resiliencia, a imágenes de la sociabilidad argentina, esa memoria proxémica cotidiana que aparece en el anuncio, etcétera, etcétera. En el caso, en el caso concreto de España ocurre más o menos lo mismo. En este caso se utiliza para celebrar la sociabilidad española en Navidad, se adopta el spot argentino integrando el imaginario navideño, pero como digo, hay una serie de aspectos comunes. Y en este caso, pues la memoria interdiscursiva de los comerciales típicos navideños de Coca-Cola, la memoria de costumbres que no hay que perder, etcétera, etcétera, y otro tipo de cuestiones. Y por otra parte tenemos un aspecto común, estas cosas que nos unen en un anuncio y en otro, que nosotros, los argentinos, os sentís identificados con el comercial argentino, los españoles con el nuestro, los mexicanos con el suyo, aunque ya digo que tiene una idiosincrasia algo diferente, pero lo hace muy potente. Lo que pasa es que ocurre una cosa diferente en cada caso, es que ese mismo eslogan sirve para cuestiones muy diferentes. Pero no solamente eso, y aquí es donde está la trampa de la publicidad. Lo que nos olvida es la estrategia. Se nos ha olvidado durante un tiempo que el anuncio es un anuncio de Coca-Cola, que no es ni Coca-Cola no es ni Argentina, ni España, ni México. Pero lo que utiliza es la cercanía como propósito. Coca-Cola utiliza una narrativa del bien común, que puede ser la cercanía, la unidad, la amistad, para convertir un objetivo comercial en un objetivo cultural, para reafirmar prácticas de convivencia, y entonces eso hace que vinculemos emocionalmente la marca con nosotros, y por lo tanto, pues bueno, tenemos esa identidad nacional por un lado y el etos de marca de reunir y compartir, que hace que Coca-Cola esté en consonancia con nuestra cultura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que digo, que la marca se descomercializa, el mensaje habla de un bien compartido y utiliza el contexto de otra manera determinada. De esta manera se crea una nueva comunidad discursiva, la que ya existía, pero también el hecho de que haya públicos de países distintos que se reconocen en un macro relato, y es un spot emotivo que enuncia hábitos y que ya vincula no una comunidad discursiva nacional solamente, sino una comunidad discursiva nacional que comulga, por decirlo de alguna manera, con la marca. Bueno,
En este caso, iríamos hacia una memoria interdiscursiva, que esto sería un aspecto algo más largo, y como no me quiero extender en este tipo de cosas y quiero enseñaros otros anuncios, voy a saltar. Si vamos hacia la cuestión de la multimodalidad, de la cual no hemos hablado todavía, pues de alguna manera, y por decirlo de forma muy rápida, la multimodalidad es una construcción de significado mediante distintos modos y códigos. Lo que ocurre es que ese empleo de distintos modos tiene que ser simultáneo en el mensaje y sirve para hacer la comunicación más eficaz y atractiva a los receptores. Los modos, la escritura, la imagen, etcétera, etcétera. Y en el caso de la argumentación multimodal, esto también voy a ir, es un aspecto muy interesante sobre el que he ido reflexionando, he ido evolucionando con el tiempo, pero que voy a transmitir de manera muy sintética. La cuestión es dónde reside un argumento. La postura más restrictiva, y esto podría dar incluso luego, si os parece, para el turno de preguntas. La postura más restrictiva es que los argumentos solamente son concebidos y concebibles en el texto. La postura integradora sería la que aporta Hubert-Marot, en el que las imágenes serían el elemento ostensivo donde aparecen los elementos de forma visual y haciendo referencia y apelación a una inferencia que está en el texto. De alguna manera serían argumentos heterogéneos. ¿Qué es lo que ocurre? Y esta sería mi propuesta sería una propuesta integrada y simplemente a través de la reflexión sobre los textos, porque quizá en un texto de otro tipo de entidad quizá no se aprecie mucho, pero luego vamos a tener ocasión de comprobar cómo en el caso de los comerciales, de los anuncios publicitarios, la cosa funciona de manera diferente. Entonces, mi propuesta sería la de elevar la descripción de la estructura argumentativa en argumentos heterogéneos, que la ponderación se establece desde un punto de vista lingüístico, pero que hay una dimensión pragmática, cultural, estereotípica, en la que integra, en la que aparece la memoria discursiva y la comunidad discursiva, que hacen que la argumentación vaya de forma simultánea en todos los elementos. De alguna manera, entonces, las razones multimodales habría un acto directivo implícito. En el caso anterior, Coca-Cola lo que quiere es que bebamos Coca-Cola y que la compremos. Pero ese aspecto aparece de manera implícita y las razones no se encuentran físicamente en el texto ni en otros modos, se encuentran en la integración semiótica que reconstruye el receptor, como he dicho antes. De alguna manera, y por saltarme y por ir al esquema que puede explicarlo todo, tenemos una comunicación extratextual publicitaria en el que alguien impulsa a otra persona que compre X, por ejemplo, que compre o que se adhiera a una marca. La comunicación intratextual contiene razones, emociones, cualidades, ventajas en favor de un producto, de un servicio, una marca, y todo ello dentro de una comunidad discursiva en la que los sujetos conocen las relaciones entre el sistema y el contexto, conocen las reglas y en el que se desarrolla una memoria tanto discursiva como interdiscursiva. De alguna manera, lo que ocurriría en la conexión argumentativa es que hay unos objetivos comerciales que están siempre en la dimensión extratextual, en ese acto directivo implícito, están presentes en todo el anuncio. Hay objetivos comunicativos que están dentro de la dimensión extratextual y la intratextual, que proponen informar, atribuir nuevas cualidades, crear o modificar la imagen de una marca, y son elementos plenamente argumentativos. Y hay objetos psicológicos que quieren despertar el deseo, crear necesidades, influir en actitudes, generar adhesiones a la marca, y en este caso lo que intentan es magnificar, jerarquizar, exaltar las virtudes de un producto. Y aquí es donde se establece el concepto de ponderación. Los objetivos comerciales se consiguen para que la publicidad y el producto esté presente y visible. Pero hay unos objetivos comunicativos que se pueden considerar parte de la macroestructura multimodal y, descendiendo a los objetivos psicológicos, solamente se cumplen con una buena estrategia argumentativa que jerarquice valores. Esto como voy a hablar de la ponderación ahora dentro un poquito y lo vamos a ver ejemplificado, mejor que mejor. Entonces, en la ponderación también hay un elemento que me voy a saltar. Si aquí
hay expertos en teoría de la argumentación. Tengo que hacer una explicación inicial. Eh, Hay una diferencia grande entre la teoría de la argumentación desde el punto de vista filosófico perdón, entre la ponderación desde el punto de vista de la teoría de la argumentación y desde el punto de vista lingüístico. En la teoría de la argumentación, cuando hablamos de ponderación, estamos hablando de argumentos que pesan más o que pesan menos. Sin embargo, en el caso lingüístico, la ponderación es el énfasis o realce que se da a ciertos elementos del discurso o del significado. Aquí lo tenemos, pero no voy a desarrollar todo esto, pero de alguna manera, si yo digo un producto es nuevo, es único, es ultra bueno, ultra sano, supernatural, estamos utilizando una ponderación desde el punto de vista lingüístico. Y luego, el último elemento de la cadena, antes de acabar con vuestra paciencia e ir hacia los ejemplos, es la cuestión del estereotipo. Bueno, vaya por delante una cosa, no nos vamos a poner a discutir acá. Los estereotipos pueden ser buenos o malos. En principio es bueno porque es demasiado generalizador, pero a la vez ese podría ser el elemento negativo. El elemento positivo es que se comprende muy rápidamente, condensa un saber compartido que puede tener algo de cierto quizá, y cuando tiene una función descriptiva y no prescriptiva, suele ser beneficioso. Entonces, bueno, lo que nos sirve el estereotipo es para conectar tópicos, ya acá yendo a la terminología de la retórica, y eso nos sirve, el estereotipo y la conexión de tópicos nos lleva muy bien hacia el concepto de comunidad discursiva y activación de memoria discursiva, como vamos a ver dentro de muy poquito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a unos ejemplos. Bueno, y ya... yendo a los ejemplos concretos, como decía antes, si yo pusiese un anuncio de Quilmes, que por cierto me fascinan y son excelentes, como aquellos que van apelando el primero que vi fue el de Di María, apelando a esa comunidad vuestra, pues os sentiríais totalmente identificados, quizá, bueno, no sé si os gustan los comerciales de Quilmes, pero desde luego os sentiríais mucho más identificados que si os pusiese un expo de Mau o de Estrella Galicia, que son cervezas españolas. Pero precisamente por eso voy a acudir a un ejemplo extraño. El ejemplo extraño es este. Este anuncio es un anuncio de Heinz eh, en el que, bueno, y en este caso si queréis hasta podéis activar micrófonos porque tengo yo una duda. No sé si sabéis lo que es la tomatina. Pero bueno, os explico. ¿Sabéis lo que es la tomatina? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, pues os voy a explicar muy rápidamente porque es que además en el anuncio aparece, la tomatina es una costumbre, desde luego, española no, pero sí es una fiesta muy famosa en España que se resume de forma muy rápida en el que una localidad de Valencia, en Buñol, lo que se dedican es a lanzarse entre sí yo que sé cuántas toneladas de tomate. Entonces, en época de pandemia, esta fue la segunda vez que se cancelaba la tomatina y lo que ocurría es que dice, bueno, pues Heinz decide convertir todos estos tomates que se gastaban en esa pelea en convertir ketchup. Y entonces, bueno, aquí tenéis una imagen real de lo que era la tomatina, aspecto que a muchos les parece maravilloso, a españoles y a muchos extranjeros, y a mí he de reconocer que me horroriza, y van contando lo que es la tomatina, y no solamente eso, sino que apelan al poder, a la sostenibilidad de los agricultores que cultivaban esos tomates y cómo se convierte esto en la tomatina ketchup de Heinz. Bueno, lo curioso del asunto, me voy a saltar todos los datos de la campaña, por supuesto, es que era una campaña publicitaria dedicada al público español y aparecía en las redes sociales. Y lo curioso entonces es que, claro, ¿qué es lo que pretendía Heinz con este comercial?
Bueno, lo primero, claro, el objetivo comercial lo que quería es reforzar la marca Heinz en España. Mejorar su posicionamiento afectivo, porque Heinz había hecho estudios y veía que el público español no se familiarizaba muy bien con la marca. Y bueno, quería apoyar a los agricultores locales como elemento secundario y desde luego diferenciarse positivamente frente a otros ketchup. Los objetivos comunicativos era el informar sobre el uso de los tomates españoles, la información sobre la creación de una edición limitada y atribuir nuevas cualidades simbólicas al producto, porque el ketchup es lo que es, pero sin embargo, claro, lo que quieren es atribuirle una serie de cualidades. Solidaridad, cercanía cultural, sostenibilidad. Y claro, ya, los objetivos psicológicos están en el deseo, en despertar el deseo por una marca y un producto, el considerar que no es un ketchup cualquiera, que es la tomatina embotellada, que es una marca que está al lado de los agricultores y que es una marca que salva la fiesta cuando todas las cosas se venían abajo durante la pandemia. Esta parte también voy a ir muy rápido sobre ella, pero como veis, hay uno de los elementos claramente verbales que aparecen con palabras, que en este caso además están en inglés, aunque sean dirigidas a un público español. Hay unos elementos visuales del color rojo asociado al producto, a la botella y a la fiesta. Hay una imagen de marca 3 veces con 3 asociaciones diferentes. Y en este caso, pues bueno, y también la imagen de los agricultores, etcétera. Si quisiésemos ir avanzando un poquito en todo esto, veríamos que hay una serie de estereotipos culturales que se activan. España como país de fiestas populares desbordantes, la tomatina como símbolo internacional de lo español, y en este caso el estereotipo, pues ya digo, a mí yo no me siento incluido en ello, pero bueno, esto de lo español podría funcionar muy bien, la valoración del tomate como producto sano y mediterráneo, y la pandemia como tiempo de cancelación y que nos ha hecho, pues desgraciadamente, sufrir muchas cosas. Claro, aquí los tópicos se activan, porque lo típico y lo nacional se activan frente a lo genérico o lo internacional. Curiosamente, Heinz es una marca extranjera, pero sin embargo lo que quiere marcar es esa solidaridad con los elementos españoles. Y la fiesta y la alegría frente a la cancelación y la tristeza. Claro, ¿quién quiere cancelación y tristeza? Nadie. Por lo tanto, el producto y la marca se conforman como manera de recuperar la fiesta y la alegría. Aquí en este caso, la comunidad discursiva, el target es un público que sabe lo que es la tomatina, porque es un anuncio que está destinado al público español, lo asocia con fiesta, exceso, diversión, desorden, y en la memoria discursiva un simple texto como la tomatina ha sido cancelada, activa todo un universo de elementos importantes. Entonces, aquí tenemos todos esos elementos activados. Claro, aquí establecemos la ponderación. Hay una ponderación incluso ética. El estereotipo fiesta tomate se resemantiza a favor de Heinz, porque Heinz actúa del problema que hay a la solución, de fiesta cancelada a transformación y mantener vivo el espíritu de la fiesta y sobre todo los objetivos comerciales. Y una marca internacional que muchos consumidores asociaban, como he dicho antes, a lo extranjero, se convierte, por hablar esto de estereotipos nacional frente a extranjero, se convierte en un elemento que pretende que se asocie a una memoria discursiva local. Por lo tanto, la narración, el storytelling, pues se produce de una manera bastante positiva. Y bueno, como elemento final, porque claro, me gusta, como yo estoy en el proyecto Pragmática de las Razones y estamos hablando de razones desde el punto de vista muchas veces filosófico, a mí me gusta también pensar en lo práctico, que esto es lo bueno que tiene el hablar siempre de retórica, por ejemplo, en el caso de retórica política y en el caso de retórica publicitaria, aunque sean dos campos muy diferentes. ¿La campaña tuvo razón? Pues sí. Los resultados cuantitativos es que tuvo más de 11 millones de impresiones en redes sociales, que fue la mayor tasa de interacción de la historia de esta marca en redes sociales, que tuvo un retorno de inversión de un 178% y que aumentó un 1,3 puntos en cuota de mercado, aparte de los resultados cualitativos que incrementó un 50% la compra de tomates españoles, etcétera. Es decir, que se refuerza el ethos de la marca con datos concretos, pues parece que sí, con una campaña de estas características. Y bueno,
hay una parte, esto necesariamente me lo voy a tener que saltar y me da mucha pena porque es un anuncio que tenía en torno a unas palabras muy graciosas que yo no sé si utilizáis acá, acerca del terraceo, el tardeo, son palabras muy típicas que utilizamos los españoles para hablar de Bermud, pero me lo voy a saltar porque si no, no nos va a dar tiempo y tampoco os quiero aburrir. Y vamos a otro aspecto. Me voy a ir acercando a otro spot teniendo en cuenta estos elementos. Tenemos estas palabras que son unas palabras grandes, ¿no? Amistad, valentía, sacrificio, generosidad, empatía, solidaridad, justicia, tolerancia, amor. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a poner estas palabras y vamos a pensar en croquetas, lentejas, paella, tortilla de patatas, huevos fritos. Y yo os digo, intentad hacer, vamos a imaginar que mandásemos a unos estudiantes a hacer una relación entre estos dos aspectos. Parecería imposible, ¿no? Bueno, pues resulta que tenemos este spot publicitario. No sabías lo que era la amistad hasta que compartiste la última croqueta. Ni la valentía hasta que la echaste al aceite. No sabías lo que era el sacrificio hasta que preparaste platos distintos para cada uno de tus hijos. Ni la generosidad hasta que revelaste el secreto de tus lentejas. No sabías lo que era la empatía hasta que te comiste la paella sin sal de tu padre. O la solidaridad hasta que le aguantaste el colador a alguien. Tampoco sabías lo que era la justicia hasta que repartiste una tortilla a partes iguales. O la tolerancia hasta que aceptaste que podía o no llevar cebolla. No sabías lo que era el amor hasta que te quedaste con el huevo roto. No sabías que la cocina no era solo cocina hasta que cocinaste. Carbonell. Somos lo que cocinamos. Bueno, pues resulta que sí que se pueden integrar todos estos elementos. Esta es una campaña del aceite de oliva Carbonell de 2022 y hay todo un contexto en el que Carbonell, claro, esto es apelar a la memoria discursiva de lo que estaba ocurriendo en España. A partir de 2018 pone el foco en la comida, en la cocina casera, los lazos afectivos, y de hecho hubo 3 spots el de 2018, el de 2020 con cocinar es mucho más que comida y este de Somos lo que cocinamos en un momento de pospandemia que se quiere reivindicar la comida y la cocina en casa frente a la comida rápida y otro tipo de aspectos. Aquí en este caso, y voy a ir rápido ya porque no quiero aburriros, aunque tengo un spot final sobre el que no podemos reflexionar mucho, pero quizá en las preguntas, si queréis, podemos desarrollarlo algo más. Aquí en el caso de la conexión argumentativa de Carbonell, por supuesto, hay unos objetivos comerciales. Ya sabéis que España es uno de los mayores productores, junto con Italia, de aceite de oliva. Y bueno, pues hay unos objetivos: reforzar el liderazgo de esta marca en la categoría de aceite de oliva, incrementar la presencia de la marca frente a otros competidores, centrándose en unos aspectos concretos. El objetivo comunicativo es reivindicar la cocina casera como pilar social y cultural, un lugar donde se construyen vínculos familiares, situar a Carbonell como una marca que protege y celebra la cocina casera y mostrar una única de escenas del día a día para actualizar esa imagen tradicional. Claro, ¿qué es lo que pretende? Pues pretende generar una identificación emotiva, el espectador se reconoce en las comidas, en las situaciones narradas, se activa el orgullo y la ternura por la cocina como espacio de aprendizaje moral y se desencadena una inferencia. Cocinar en casa con Carbonell no es solo preparar comida, sino es establecer vínculos profundos con las personas a las que queremos. El texto base del anuncio es muy importante, pero claro, todos los aspectos visuales y sonoros multimodales, de escenas cálidas, hogareñas, esa música suave que además va lanzando con esa percusión, va lanzando la siguiente escena, que vemos esos momentos cotidianos vinculados a comidas y a valores. Además, yo suelo comentar que en los anuncios alimenticios se produce una sinestesia, porque lo que no hacemos ni olemos ni degustamos nada, pero sin embargo tienen que evocarnos sensorialmente una serie de cosas.
Entonces, bueno, pues aquí tenemos todas las funciones argumentativas que aparecen aquí en la diapositiva, pero por ejemplo, cómo corporalizamos valores abstractos. El amor con un huevo roto en el que nosotros decidimos ponernos el huevo roto y le damos a la persona que queremos el huevo entero. Eh, Aparte de todo esto, hay unos estereotípicos y unos tópicos determinados. La cocina casera española como espacio privilegiado de vida familiar. Y aquí, claro, con una serie de comidas que en algunos casos también son comunes a las que tenéis acá, pero con, claro, con la pertenencia de ver la paella, de ver las lentejas, de ver la tortilla de patata, incluso haciendo la gracia muy frecuente en España. Yo no sé si acá lo tenéis entre si la tortilla ha de llevar cebolla o no ha de llevarla. El tópico de la madre o el padre que cocina como figura de sacrificio, el tópico de la comida compartida como metáfora de vínculo, el tópico humorístico cultural que digo de la tortilla de patata con o sin cebolla, y cómo se gestiona el estereotipo. No se celebra la cocina como tarea femenina, femenina sumisa, se muestra una cocina compartida con los familiares, con las personas que queremos, en roles más igualitarios. Y se refuerza el tópico positivo de cocina casera con cuidado, amor y valores. Aquí en este caso, la comunidad discursiva que aparece es el de las familias españolas y por extensión mediterráneas que se reconocen en los platos, rituales, las bromas, etcétera, y se presupone un saber compartido sobre qué es una última croqueta como gesto de renunciar a ella, las negociaciones y pequeñas injusticias en torno a unos aspectos, el valor simbólico de revelar el secreto de esas lentejas de la persona a la que queríamos, y obviamente dentro de la memoria discursiva e interdiscursiva tenemos esta pieza inscrita en una serie de comerciales que los españoles reconocíamos ya desde 2018, una reactivación de estereotipos positivos de la cocina española, con platos típicos, la sobremesa, estar juntos en la cocina, etcétera, que también son unos aspectos comunes acá, y ese ethos de Carbonell de una marca que protege la comida casera y la presenta como pilar social y cultural. Y bueno, ya acercándome hacia el final, vamos como elemento de intriga, pues vamos al célebre cuadro de Magritte de Ceci n'est pas une pipe, porque vamos a ver algo que no es un anuncio. Este no lo voy a desarrollar. Si queréis, podemos comentar alguna cosa, o sea, solamente voy a hablar de forma muy general sobre él. Pues es un anuncio muy complejo y es un anuncio extraordinario a la vez y bueno, merece la pena verlo y reflexionar un poco sobre él. This is not an ad. It's a warning. I know a place. A place that will break you into 1,000 pieces. That will enter through those cracks and will stay and live in you. Run. Run. No, better stay in Manhattan. Get an apartment in Berlin. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. Ay, Caballo Grande. Ay, Dolor de Nieve. Ay, ay! But, in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Bueno, como veis es un anuncio muy complejo. Ya digo que no voy a desarrollarlo, solamente voy a pasar para que veáis toda la cantidad de diapositivas que hay sobre reflexiones multimodales en el anuncio. Hay una serie de cuestiones apelando a una comunidad discursiva que en este caso sí que es importante decirlo, es un público extranjero, un público turístico, pero que no quiere un turismo convencional, sino que quiere Andalucía como otra cosa. Y dice, no vengas, porque como vengas te va a transformar la vida, va a ser una experiencia
totalmente diferente y desde el punto de vista argumentativo y ponderativo es un anuncio absolutamente complejo. Entonces, bueno, y desde luego una campaña que tuvo mucho éxito. Pero solamente quiero hacer un pequeño remate de esta intervención para dar sobre todo tiempo a lo que son las preguntas que seguramente pueden ser mucho más interesantes que esto que estoy diciendo. En este caso, lo que creo haber podido explicar es que la argumentación no se desarrolla solamente en una parte de los modos comunicativos, sino en todos ellos conjuntamente en el caso de la publicidad. La ponderación es un elemento fundamental dentro de la argumentación para situar el producto o la marca como algo mejor que otras. Para ello utiliza unos estereotipos culturales determinados como punto de anclaje entre la retórica de marca y la memoria interdiscursiva. Y bueno, pues esto es todavía un trabajo que he ido perfeccionando a lo largo de muchos años. Ya digo que el embrión fue acá en Buenos Aires, ni más ni menos, Alejandra, que en 2015, que ya ha llovido y que todavía hay que seguir perfeccionando y puliendo. Así que voy a dejar de compartir pantalla y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Urbina, por esta conferencia tan interesante. Em, Vamos a pasar entonces a las preguntas, comentarios. Si los presentes pueden intervenir directamente con... Vamos a dejar de grabar. Creo que la parte de la conferencia ya terminó. Gracias a todos y a todas. Eh, a ver, vamos a detener la grabación. Gracias.